Adoradores en espíritu y en verdad. Nos muestra el Evangelio de San Juan. En la conversación de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob, en la que la mujer estaba discutiendo sobre los lugares de adoración con Jesús, diciendo que los judíos adoraban en Jerusalén, mientras que ellos, los samaritanos, adoraban en el monte Gerizim. Jesús acababa de revelar lo que él sabía acerca de los muchos maridos de la samaritana, así como el hecho de que el hombre con el cual vivía no era su marido. Esto hizo que ella se sintiera incómoda, por lo que ella intentó desviar su atención de su vida personal y pasar a temas religiosos. Pero Jesús no quiso distraerse de la lección que quería darle sobre la verdadera adoración, y llegó al punto central del asunto. Nos dice: pero la hora viene, y ya ha llegado, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre desea que los adoradores sean tales. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu, es decir, en lo más noble y lo más interior del ser humano, como nos dice San Pablo en su carta a los romanos. Pues los que viven según la carne piensan en las cosas de la carne, mas los que viven según el Espíritu, en las del Espíritu. Y el sentir de la carne es muerte, mas el sentir del Espíritu es vida y paz. Pues el sentir de la carne es enemistad contra Dios, porque no se ajusta a la ley de Dios ni puede en verdad hacerlo. Y los que viven en la carne no pueden entonces agradar a Dios. Vosotros, sin embargo, no estáis en la carne sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Si, en cambio, Cristo habita en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto por causa del pecado, pero el Espíritu es vida a causa de la justicia. Jesús insiste en adorarlo en espíritu. Nos dice en el Evangelio de Mateo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Vemos que lo especifica claramente: con todo tu espíritu. Somos carne y espíritu, o mejor dicho, somos espíritus encarnados, donde además habita la Santísima Trinidad, sin forzar a nadie a admitirla. Entonces, ¿cómo podemos creer que nuestra adoración puede basarse en la carne, en nuestros esfuerzos, en nuestras actividades, en nuestro hacer? La adoración en el espíritu está basada en el ser. El cristiano es una identidad que llenamos de imperfecciones por nuestra pequeñez, pero que aspira a ser completa en plena comunión con Cristo. ¿A qué viene entonces el pensar que la Iglesia, el pueblo de Dios, es un ejército de activistas y mundanos partícipes de una ONG o una ideología? ¿A qué viene menospreciar la ascética y la mística, y lo que es peor y síntoma claro de la enfermedad, ridiculizar a ascetas y místicos? ¿A qué viene que la espiritualidad sea la denostada en muchas diócesis, siendo la hermana menor de un sinfín de actividades, todas ellas dignas de portadas de periódico o trending topic en las redes sociales? Diócesis donde incluso ni siquiera tienen una mínima casa de espiritualidad. O sacerdotes que tienen escasa o nula formación acerca de la espiritualidad. ¿Dónde va a ir el pueblo de Dios si no se le forma para ser adorador en espíritu? ¿Cómo va a haber conversión o cómo se van a llenar las iglesias si no nos diferenciamos del mundo y la carne, si desobedecemos la voluntad de Dios de adorarle en espíritu? Todo lo que haga la iglesia para evangelizar o tratar los síntomas de que el abandono, la pasividad social, todos estos vacíos que tienen los templos, es como tratar los síntomas de la enfermedad, pero no la enfermedad.
La enfermedad es no ser espirituales. Con muchas actividades vacías de espíritu, lo único que estamos haciendo es dar pastillas contra la fiebre a un enfermo, pero no los antibióticos para erradicar la infección. Jesús también nos dice que adoradores en verdad y no con la apariencia, es decir, como nos indica San Pablo en su primera carta a los Corintios. Festejemos, por lo tanto, no con levadura vieja ni con levadura de malicia y de maldad, sino con ázimos de sinceridad y de verdad. No como aquel pueblo que lo alababa con los labios, mientras su corazón estaba lejos de él, como nos indica el Evangelio de San Mateo. Hipócritas, con razón Isaías profetizó de vosotros diciendo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, pues enseñan doctrinas que son mandamientos de hombres. O como los que oraban para ser vistos en la sinagoga, como nos reclama en el Evangelio de San Mateo. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. En verdad os digo, ya tienen su paga. O proclamaban sus buenas obras, como también nos indica en el Evangelio de San Mateo. Cuando hagáis limosna, no toquéis la bocina delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser glorificados por los hombres. En verdad os digo, ya tienen su paga. Desde esta revelación de Jesucristo, aprendemos a no anteponer lo que se ve a lo que no se ve. San Pablo en su segunda carta a los Corintios nos dice: no ponemos nosotros la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Si verdaderamente queremos recuperar la dignidad perdida, transformarnos en hijos dignos de Dios, ser sanados, tenemos que preferir lo interior a lo exterior, lo espiritual a lo material, el silencio de adoración a la actividad caritativa, recordando siempre que el amor de misericordia es fundamento de adoración. Aunque tenemos el sentido de lo que le agrada a Cristo, como nos dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, el hombre espiritual, al contrario, lo juzga todo, en tanto que él mismo de nadie es juzgado. Pues ¿quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor para darle instrucciones? Nosotros, en cambio, tenemos el sentido de Cristo. Para ponerse en contacto con Dios, cuya naturaleza es espiritual, el hombre ha de poner en juego todo lo que tiene de semejante a Él. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nos ha regalado un don preciosísimo que muy pocas criaturas del mundo visible e invisible tienen: el poder adorarlo. Y ese sentido de Cristo nos hace percibir toda su actividad espiritual, que se manifiesta en la fe, la esperanza y la caridad, que somos capaces de aceptar de su mano, no en la cantidad de cosas que somos capaces de hacer. Somos muy pequeños, muy poca cosa. Nada podemos hacer sin Él, sin adorarle en espíritu y en verdad, porque todo emana de Él. San Juan de la Cruz aprovecha este pasaje para exhortarnos a que no miremos en el lugar para orar sea de tal o cual comodidad, sino al recogimiento interior. Nos dice en el olvido de objetos y jugos sensibles. Si Dios es espíritu, ¿qué pueden importarle en sí mismas las cosas materiales? Nos dice el Salmo 49: ¿acaso he de comer yo la carne de los toros? Refiriéndose a las ofrendas que le hacían. Lo que le vale para Dios es el verdadero interior, pues el que ama no busca regalos por interés, lo que aprecia es el amor con el que están hechos.